Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Umbral. Hoy tenemos entrevista con el delegado estatal de Movimiento Ciudadano, Jesús Dueñas García. ¿Cómo estás, Chuy? Muy bien, Fer. Muchas gracias por la invitación. Oye, Chuy, pues yo quisiera empezar hablando un poquito sobre tu llegada a la política. Tú eres de los jóvenes que incursionaron en la política, entonces en el Partido Revolucionario Institucional, Sí. pero entiendo que tu familia no era política, tu familia era más musical. ¿O tienes Sí. familia en política? ¿Cómo se da tu acercamiento a la política? Sí, efectivamente mi familia, mi primer círculo es una familia que digamos, la profesión, el negocio familiar siempre fue la música. Sin embargo, mi bisabuelo fue presidente municipal de Villa de Álvarez. Se decía, por mi abuela, en paz descanse también, que teníamos parentesco con la primera mujer presidenta municipal de todo el país, que fue Marta Dueñas. Obviamente esto de la vena política seguramente todavía me quedó a mí un poco y soy de los únicos actualmente en la familia que incursiona en la política. Pero sí, en un inicio el tema de la música fue lo primero que conocimos. ¿Y quién te invita a política o cómo nace ese interés? Fíjate que solo empiezo yo a tratar de incursionar en política. Siempre me llamó la atención desde chiquillo. Yo recuerdo que desde los 9 años me llamaba la atención. No sé por qué, sentía algo como una atracción en los meetings políticos. Recuerdo que mi primer meeting fue en la elección a gobernador, precisamente del... Un segundito, Es que siento que se mete mucho eco. Ok. Oye, dijiste delegado estatal, güey. Pues es delegado estatal. No delegado nacional. Bueno, es delegado en el estado, pues. No, es delegado nacional. En el estado de Colima, güey. Ya estás como mago, vale. Me bajó de nivel, ¿verdad? Me bajó de nivel, pinche pollo, güey. Pero volvemos a empezar o a reír No, esa no, pregunta. no, eso es lo que lo No, pones. pero acá por el corte. O sea, digo, acá en edición le puedo cortar. Ah, ok. Entonces puedo hacerla Si directo quieres al... volver a empezar. Pues como- yo creo que con la segunda pregunta, ¿no? Para no empezar. Ajá. Ajá. Sí, Está lo bien. tomamos desde la segunda. Ajá. pregunta. Ok. Entonces tú me das Y yo. Chuy, procura, aquí la idea es no voltear tanto a cámara. O sea, es más Ah. como un diálogo, entonces, pum, ustedes dos. Ah, va. ¿Sabes? O sea, no es tanto como entrevista de que al público, Ujú. sino como Ok. full ustedes dos están charlando así. Va. Para que no te enfoques tanto en voltear. hacia En allá. voltear, ok. Ajá, o sea, Ok. digo, si, Que sea más natural el pedo, Ajá. ok. Si de pronto si te da por voltear, pues sí, si te sirve de guía. Pero sí, más que sea como una charla. Va. Tú me das el cue. Y desde ahí no corté, entonces. Graba. ¿Y cómo llegas a la política? Entonces, ¿quién te invita? Solo, realmente siempre me llamó la atención desde muy chico. Recuerdo que mi primer meeting político fue precisamente en la elección a gobernador, donde Fernando Moreno Peña y creo que era Enrique Michel, el candidato del PAN. Esa fue la elección en la que yo por primera vez me paré en un meeting político. Curiosamente mi papá apoyaba al candidato del PAN. No, mira. Porque mi papá siempre fue así, aunque no le gustaba la política, participaba, pero no se involucraba partidistamente en ningún partido político. Él no era afiliado a ningún partido y se iba más, o lo que siempre me decía es que en la política pues te ibas más o te tenías que ir más por el personaje político, por el proyecto. Entonces en ese momento él estaba apoyando el proyecto de Enrique Michel, el candidato del PAN. Y fue el primer meeting que yo estuve, me llamó muchísimo la atención y era algo muy natural, o sea, de manera natural me llamaba la atención la política, quería yo estar presente, me gustaba estar entre la gente, me gustaba ver a los candidatos cuando daban su discurso, verlos en el escenario, verlos con el micrófono, eso me llamaba mucho la atención y decido a los 18 años que ya podía tomar yo mis decisiones de qué hacer, sobre todo. Siempre fui muy respetuoso con lo que se marcaba en la casa, con lo que marcaba mi familia, mi papá, mi mamá. Y a los 18 yo incursiono en la política ya directamente en el PRI. Me acerco al PRI. Aparte yo vivía muy cerca de las oficinas del PRI de Villa de Álvarez, prácticamente a unos metros vivía. Entonces yo veía toda la dinámica y todo el trabajo que se hacía y a mí me llamaba la atención, me acerqué.
les pedí cómo me podía integrar. O sea, tú llegaste como a tocar la puerta. Yo llegué a tocar la puerta, pedí una oportunidad para entrar al partido, inicié tal cual, como iniciamos muchísimo seguramente en cualquier partido, levantando las sillas, y aparte pues muy chico, pues era muy evidente que me iban a agarrar para acomodar sillas, para pegar calcas, para colocar lonas. Y cuando tú tocas la puerta, ¿te acuerdas quién te la abre? O sea, ¿quién fue el personaje político en ese momento que te dice, sí, vente y vamos a hacer esto? Sí, en ese momento yo recuerdo que el primer contacto lo tuve con un grupo de villalvarenses, que hoy son muy buenos amigos todos, Chema Cruz, Oswi Delgado, los Colín, que los conocemos mucho ahí en el centro de la villa, Rubén Colín, y después el acercamiento lo tuve ya más en forma, lo tuve con Quique Rojas. Okay. Con Quique Rojas, que en ese momento Quique también apenas empezaba a despegar en su carrera política, y hicimos muy buena relación, y ya empiezo a incursionar directamente en el partido, y fue gracias a Fabián, un amigo que traía una organización adherente del PRI, él era el representante de esta organización en el PRI, Fabio, perdón, no es Fabián, es Fabio, y él me invita a esta organización que se llama Movimiento Juvenil Mexicano, y me dice, oye, ¿sabes qué? Esta estructura ahí está, yo ya voy a dejar la dirigencia, veo que te gusta la política, y si quieres, pues ahí está, para que tú seas el dirigente. Okay. Y empiezo ya como dirigente estatal de una estructura adherente del PRI, Movimiento Juvenil Mexicano, y después me voy como dirigente nacional. Oye, y en este proceso de la política que te ha permitido estar en cargos importantes como diputado local, como director de un instituto de gobierno del estado, ¿qué es la parte negativa de la política que tú has podido darte cuenta? O sea, ¿qué es lo que crees que todavía a la gente le decepciona de la política? ¿Cuál fue como tu primer decepción en política? Internamente que en los partidos tradicionales existen, como bien se dice, existen grupos políticos. Y eso limita mucho que tú puedas forjar una carrera política si no perteneces a un grupo político. Es mucho más complejo, es más limitado, y te cuesta mucho más trabajo poder despegar en una carrera política. Y además de eso, creo que lo que mucha gente te señala siempre al político o a los partidos políticos, pues que no cumplen la palabra, ¿no? Que normalmente la dinámica siempre es cada 3 años regreso, cada 3 años buscamos al electorado, aparte cuando se gana y la gente necesita que resuelvas alguna necesidad, no se resuelve, llegan al poder y en lugar de ayudar a la población, pues terminan olvidándose, los compromisos que hacen en campaña no los cumplen. Y esa parte desgasta mucho a la percepción que tiene la ciudadanía del político. Y eso en mucha razón tiene que ver que es culpa del político, que es culpa de los políticos, que es culpa también de los partidos políticos. Porque al final los partidos políticos tienen documentos básicos, tienen plan de acción, principios, y se supone que todo ese aglomerado de bases, de ideología, quien está inmerso en un partido político debe seguir esa doctrina del partido, esa ideología. Y claro que ninguna ideología de ningún partido te va a decir no cumplas la palabra, no cumplas los compromisos. Cuando la gente te busque por algún compromiso que hiciste, no le respondas, no atiendas, sé deshonesto, sé corrupto, pues no te van a decir eso. Los documentos jamás te lo van a decir, te dicen todo lo contrario. Y en ese sentido, creo que el partido o cualquier partido político debe vigilar el actuar de cada integrante del partido, cómo se conduce con la sociedad, cómo se conduce en un cargo, cómo se conduce en una responsabilidad por más pequeña que sea, porque eso va generando una percepción o positiva o negativa. Pero más que vigilar, que en una suerte como de solaparse, ¿no? Sí, y ese es el problema porque, lo acabamos de ver hace poco, y pongo el ejemplo del diputado federal Sergio Mayer, que pidió licencia para irse a un reality show. Evidentemente la presión mediática que se hizo contra este diputado federal fue tanta que tuvo que salir el partido de Morena a decir, bueno, lo vamos a meter a la comisión para destituirlo seguramente de Morena o buscar alguna acción
pues en contra del diputado por no ir con los principios del partido, ¿no? Porque además la función obligatoria e importante, pues es la legislatura, no es irte a un reality show. Y eso también pasa mucho porque entonces, ¿qué mensaje le das a la sociedad? ¿Qué mensaje le das a la población? Te pido el voto, llego al cargo y entonces, hablando del poder legislativo, que es de lo más importante que la población tiene en un sistema político, pido una licencia de 3 meses para irme a un reality show, valiéndome cacahuate lo que pase en el Congreso de la Unión. Ese tipo de cosas no la puede solapar ningún partido político, ese tipo de actuar no lo puede solapar ningún dirigente de ningún partido político, y claro que tiene que haber consecuencias cuando alguien actúa de esa manera. Pero es general, ¿no? O sea, digo, aquí es un caso muy específico de Morena, pero yo en ningún partido político veo que se señalen entre sí, o sea, incluso ni el Movimiento Ciudadano. No veo ese ejercicio de autocrítica, porque yo sí estoy convencido que en todos los partidos políticos habrá gobernantes, habrá actores políticos buenos, pero también va a haber malos, como en los equipos de fútbol. Yo le voy a las Chivas, sí, claro, y sé que hay jugadores buenos y hay jugadores malos. Sí. ¿Por qué los partidos actúan con cero autocrítica? O sea, por ejemplo, ¿por qué tú no puedes decir, tal gobierno de Movimiento Ciudadano está mal? Fíjate que sí lo hice yo en su momento, no me ha tocado en Movimiento Ciudadano, pero creo que siempre he tratado de mantener una carrera política de manera congruente, porque al final tú no puedes decir hoy algo y el día de mañana que se te olvide eso que dijiste, o que tu proyecto político, tu carrera política sea cambiante, ¿no? Claro. O sea, hoy me comporto así, mi mensaje es este, soy el más honesto, soy el más honrado, y 3 meses después o en el cargo me comporto totalmente contrario a lo que dije. Y cuando estuve en el PRI, uno de los principales factores por los que yo tomé la decisión de dejar al PRI precisamente, pues era precisamente porque era muy crítico al interior del partido. O sea, soy crítico al exterior cuando me toca hacer oposición, soy crítico al interior también cuando creo que la dinámica o la inercia que algún compañero del partido o el mismo partido no está haciendo la correcta, también lo señalo. Y ese fue uno de los temas que en lo personal lo señalé mucho contra el dirigente nacional del PRI, que hoy todavía sigue como dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y que siempre fue mi argumento y mi salida, porque yo no concebía ni podía ser congruente mi actuar como legislador del PRI, defendiendo causas, defendiendo posicionamientos, como un priista en ese momento, y ver que el dirigente nacional hacía todo lo contrario, con el coordinador de zona, con el líder seccional, incluso con los diputados, que en ese momento era diputado yo. Yo no podía permitir ni podía ser parte de algo que era totalmente contradictorio a lo que yo creo que se debe de hacer en política. Y por esa razón tomé también la decisión de no seguir más en el PRI, buscar una plataforma política en donde pues yo considerara que había la libertad para hacer política como yo la considero correcta, ¿no? Y tan es así que hoy te puedo decir, Fer, que mi actuar, si lo revisan en el PRI y lo revisan en Movimiento Ciudadano, no es cambiante. O sea, he sido crítico, he sido argumentativo cuando lo tengo que ser, y también cuando tengo que señalar cosas al interior o al exterior del partido. Ahora tocas un tema que también a la gente no le gusta, porque es muy criticado, el cambio de partido. Tú ya señalaste tus razones, que no estabas de acuerdo en la figura del dirigente nacional, Alito Moreno. Que si bien ya lleva mucho en el cargo, pues no va a ser eterno. O sea, y al final tú llegaste a la diputación por el voto de muchos priistas que fueron a tocar casa por casa para Chuy Dueñas, gente que confiaba en el proyecto de Chuy Dueñas, pero también en el proyecto del PRI. ¿Pesa más un actor político que el respaldo de una militancia? O sea, ¿cómo tomas esa decisión sabiendo que a lo mejor Alito no va a ser eterno en el PRI y que tú habías llegado con el respaldo de un priismo que seguramente se sintió lastimado? De una alianza incluso. Exacto. Una alianza que fue PRI, PAN, PRD. Sí, o sea, lo dices bien. Mira, yo lo que creo es que uno de los grandes errores que cometen los políticos es creerse dueños de la gente. Y pasa mucho con el político. Cuando toman una decisión o cuando eres líder dentro de un partido político, hay muchos que creen que pareciera que es una canasta con huevos, y entonces lo que yo decida, esta gente es mía. Y creo que es una manera muy incorrecta de pensar del político, porque al final de cuentas la estructura es una,
el político es otro y el proyecto político es otro. Entonces yo sí creo que para poder decir que en mi caso, que fui diputado por la alianza PRI, PAN, PRD y que los casi 6,000 votos con los que yo llegué al Congreso del Estado, pues habría que revisar los casi 6,000 votos uno por uno para saber pues, quiénes estaban afiliados a dónde. Claro. Porque la gente, claro que puede votar por afiliación a un partido político, es decir, yo estoy afiliado a un partido político y al que me pongas, yo voy a votar por ese. Y hay mucha gente que simpatiza con un partido político, pero que no está afiliada. Entonces también ahí entra una condición de ver, apoyo sí, porque el partido, simpatizo con la ideología del partido, pero también porque simpatizo con el perfil. Y habrá que ver quiénes ni simpatizaban con el partido, de cualquiera de los 3 partidos por los que yo llegué al Congreso, y que a lo mejor sí era una simpatía a la persona, al candidato y al proyecto que presentaba el candidato. Yo presenté un proyecto legislativo en campaña, una agenda legislativa con 7 propuestas y las 7 propuestas las presenté en el Congreso. Entonces, eso también tiene mucho que ver, Fer, porque al final de cuentas hay quienes llegan a una candidatura, se les da a llegar al puesto sin un proyecto, sin un plan legislativo, sin una agenda legislativa, que andan haciendo campaña en la calle. Yo sí llegué preparado, yo sí llegué con una agenda legislativa, la cumplí en el Congreso y aunque se pudiera decir que no es lo correcto, lo que yo creo es que los partidos políticos todos tienen el mismo objetivo, lograr el bien común, generar condiciones de mayor calidad de vida para las personas y a lo mejor el ejemplo puede ser muy burdo, pero es es como nosotros que nos gusta el fútbol, cuando tú cambias de equipo de fútbol al equipo que llegas, lo haces poniéndote la camiseta, dando todo, entregándote y sabiendo que tu trabajo va a contribuir a un logro colectivo. Eso yo lo hice en el PRI. Durante los 13 años que estuve en el PRI, siempre me puse la camisa, tuve responsabilidades muy importantes y mi trabajo en el priismo quedó acreditado. Hoy lo hago con mucho orgullo, lo hago en Movimiento Ciudadano, lo hago con mucha sensatez también y lo hago con mucha responsabilidad. Y creo que esa parte también la ciudadanía percibe cuando el político toma una decisión compleja. Te pongo el ejemplo del 8. Cómo se comportaba en Movimiento Ciudadano, cómo se comportaba en el PAN, cómo se comporta ahora en Morena. Y me parece que ha sido cambiante el perfil, ha sido cambiante el político. Y esa parte creo que es la que te puede decir cuando alguien hace una transición por un beneficio personal o cuando hace la transición realmente porque te gusta la política y porque quieres contribuir a la política. Para ti, ¿quién es el peor personaje político de Colima? O sea, ahorita, por ejemplo, mencionabas al 8, pero ¿quién crees que es el político que más daño le está haciendo a Colima? Pues es que es muy relativo porque al final de cuentas es un tema de percepción. La tuya, ¿cuál es? Mira, en lo personal podría decirte que... ¿Quién no te gusta para nada cómo hace política? Como tú dices, es un tema de percepción, no significa que sea la verdad absoluta. Pero con Chuy Dueñas, dices, yo como Chuy Dueñas, esta manera de hacer política para mí es la peor. Son de diferentes partidos. Tengo varios, cabrón. Tengo varios. Son de diferentes partidos, pero, o sea, no me ha gustado, por ejemplo, el actuar político. Te pongo ejemplo un Vladimir Parra, el ejemplo de a lo mejor de incluso el mismo Locho Morán, okay. Precisamente porque son cambiantes en su narrativa, son cambiantes en la ideología incluso. Entonces me parece que eso le hace daño también al sistema político, le hace daño a la ciudadanía y no es congruente. Y alguien que no sea Movimiento Ciudadano, porque si no te la voy a dejar muy fácil, que creas que le aporta mucho a la política de Colima, que incluso te gustaría traerte a Movimiento Ciudadano. O sea, si pudieras traerte a un personaje político actual de Colima que no sea de Movimiento Ciudadano, ¿quién te traerías? ¿Quién dices, esta es una persona congruente, que creo que trabaja, que le aporta? Pues yo creo que hay muchos perfiles en los diferentes partidos. Yo creo que siempre hay gente positiva, gente que le gusta hacer política, que lo hace bien, que no se le ha dado la oportunidad. Me parece que cada que llega alguien a una posición, a un puesto, define mucho el actuar de lo que cree, de lo que es y de lo que puede hacer. Y son retos que son bien complejos a veces. O sea, cuando llegas al Congreso, del Congreso podría decirte
y es amigo, pero me parece que José Manuel Romero no se me hace un mal político, que no me gusta, que aunque no me parece un mal político, que adopten esta doctrina tan aferrada de la 4T, incluso sabiendo que las cosas no son como se plantean desde la 4T, pero aún así la defiendan. Me parece que eso también no es correcto, pero aún así creo que es un perfil joven, que es un perfil que tiene una trayectoria importante. No está tan joven Romero, ¿no? Bueno, él se sigue sintiendo joven, eso sí es cierto. Es como chavorruco, ¿no? El Romero. Pero me parece que la trayectoria que ha tenido en política ha sido importante, responsabilidades que ha tenido muy importantes. Como director del INJUVE, en lo personal, me parece que hizo un excelente trabajo. Si volteas a ver el INJUVE de cuando estuvo él a lo que hoy es el INJUVE, pues ni existe, pareciera que ni existe el INJUVE. Y cuando son temas tan importantes, que son temas de juventud. Pero así te podría decir de muchos perfiles. O sea, del tema del magisterio me parece que hay muchos maestros que son muy valiosos, que pueden hacer política. Me parece que en el partido Nueva Alianza hay perfiles que son interesantes para hacer política, que podrían incluso hacer una carrera interesante, ya sea en Nueva Alianza o en Movimiento Ciudadano. Me parece que hay mucha gente valiosa y dentro de eso podríamos hacer una lista seguramente para poder invitar a Movimiento Ciudadano y estoy seguro que haríamos algo muy, muy interesante. Ahora, tú tienes mucha cercanía, ahorita que hablabas de que hay gente valiosa en todos los partidos políticos, creo que también, como tú decías, los partidos políticos pueden tener ideologías distintas, pero al final buscan un bien común. ¿Por qué la política no aliancista de Movimiento Ciudadano? Que creo que también eso le ha generado un desgaste con la gente, porque mucha gente culpa a Movimiento Ciudadano de que Morena gobierne. O sea, dicen, si Movimiento Ciudadano se aliara con PRI y con PAN, Morena, al menos en los números, en Colima hubiera perdido distintas posiciones, ¿no? En la pasada elección. ¿Por qué hay esa, digamos, pues no sé si decirle esa razón, Sí. que tal vez pueda tener argumentos, pero ¿por qué la política no aliancista de Movimiento Ciudadano? Mira, mi visión y mi respuesta muy personal, porque además yo fui diputado local por una alianza. Entonces podrían decirme, oye, Claro, no está siendo congruente, tú fuiste diputado claro, por una alianza. por una alianza y una hoy alianza, resulta... pues Ajá. sí, muy extraña, PRI-PAN, ¿no? Exactamente, y ahora resulta que no crees en las alianzas. Claro. Creo en las alianzas, y creo que la alianza más importante y la más positiva debe ser con la ciudadanía, más allá de los partidos políticos. Pero conociendo ya en 3 años a Movimiento Ciudadano, creo que hoy es una plataforma política que sin lugar a dudas vive su mejor momento político en la historia del partido. Me parece que lo que planteó Dante Delgado y que hoy le da continuidad Jorge Álvarez Maínez, el coordinador nacional, me parece que es muy interesante también, porque lo que te dice los resultados, lo que te dice el antecedente que tenemos es que estados como Jalisco y Nuevo León, donde se compitió solos y que son 2 de los estados más importantes del país, no se requirió una alianza con otros partidos políticos. Y además de eso, a partir del 2018 a la fecha, que es el proceso electoral donde Movimiento Ciudadano decide ir en una alianza, que fue con el PAN, en la elección presidencial donde el candidato del PAN era, si mal no recuerdo, era Ricardo Anaya, y en esta elección Movimiento Ciudadano toma la decisión de ir en alianza con el PAN. Y el candidato de ambos partidos era Ricardo Anaya. Bueno, en ese momento es cuando peor le ha ido en la votación a Movimiento Ciudadano. Ahora, eso por un lado. Entonces, ¿qué te dice el registro, el antecedente que trae Movimiento Ciudadano? El único momento en el que decidimos ir en una alianza formal, oficial, es el momento en el que menos votación tuvimos, en el que menos crecimiento tuvimos. Después de ahí, mantenernos solos y en esta construcción de una alternativa de futuro para México, yendo solos y además con el argumento de que la sociedad te lo exige, porque en todas las mediciones que nos ha presentado nosotros la coordinadora nacional y el coordinador nacional, Jorge Maínez, en todos esos argumentos, en todas esas mediciones, cuando se sale a la calle y se le pregunta al ciudadano, ¿te gustaría que Movimiento Ciudadano se uniera a una mega alianza con PRI, PAN
o cualquier otro partido político, y la respuesta de la gente es no. Queremos que se mantengan así como están, queremos que se mantengan solos. Y tan es así que hoy creo que la misma inercia de lo que representa la política actual en el país incluso ha obligado a que el PAN replantee su camino, y ha sido el propio dirigente nacional del PAN el quien dice hoy, a ver, primero recuperemos la identidad como partido político, como acción nacional, y vamos alejándonos un poquito de esta alianza, ¿no? Y hoy lo vemos, ¿qué está pasando con el tema de la reforma electoral? Donde Partido Verde, el PT, están incluso ya en una situación compleja con Morena. Me parece que para nosotros la alianza más importante, y lo vamos a seguir diciendo porque además ese es el argumento y lo traemos medido, es con la ciudadanía. Sí creemos que no solamente se trata de dos visiones en el país, lo que representa o lo que representó el pasado con los partidos tradicionales y lo que representa la actualidad morena, ¿no? Sí creemos que existe una alternativa de futuro, sí creemos que existe una mejor manera de hacer gobierno y que está demostrado con los gobiernos naranjas en Jalisco y Nuevo León. Pero a Movimiento Ciudadano solo le ha alcanzado para 2 gubernaturas, como bien dices, ¿no? Que es Jalisco y Nuevo León. ¿Qué es más urgente? O sea, yo entiendo que el proyecto de ustedes, el Movimiento Ciudadano, debe llegar para mejorar el país o mejorar los estados, ¿no? Pero para ti, ¿Morena está acabando el país? En muchos aspectos, sí. Ok, entonces, ¿qué es más urgente? ¿Que llegue el Movimiento Ciudadano o sacar a Morena del poder? Sacar a Morena, y para Entonces, sacar a... ¿por qué no te alías con los otros partidos para sacar a No, Morena? pero esa no es la única manera de sacar a Morena. ¿Cuál es la O vía sea, si no les ha alcanzado? Precisamente porque lo que sí hemos demostrado, incluso como lo digo, Jalisco y Nuevo León, que son estados donde hemos logrado las gobernaturas, y que incluso las proyecciones que tenemos al 27, estados como Campeche, donde hoy somos la primera fuerza política con las grandes posibilidades de ganar Campeche, la gobernatura de Campeche, lo mismo en Sonora, lo mismo en Zacatecas, lo mismo en Colima. En Colima hoy somos una fuerza. ¿A Movimiento Ciudadano para Colima en el 27? Yo creo que sí, si lo seguimos consolidando como un proyecto, como lo que es, un proyecto serio, con perfiles que hagamos buena política, con una postura como la que hemos mantenido, no de hacer oposición a Morena, sino una alternativa a Morena. Ese es el objetivo principal de Movimiento Ciudadano. Si lo ponemos en un contexto, el proceso electoral pasado fuimos la segunda fuerza mejor votada en el estado, si lo pones por partidos, no por coaliciones, no por alianzas. Y me parece que eso también es un tema para entender que la ciudadanía nos está mandando un mensaje. A ver, no queremos alianzas, no queremos que se alíen con los partidos tradicionales, queremos que se mantengan así, y el gran porcentaje de indecisos que existe hoy, no solo en Colima, sino a nivel nacional, es incluso mucho más alto que lo que representa cualquiera de las alianzas. Entonces me parece que hay un electorado muy indeciso que ya no confía en Morena, pero que tampoco confía en la alianza. Entonces por eso la visión de Movimiento Ciudadano es que sí existe una alternativa de futuro, que sí existe una visión diferente de hacer un gobierno que sí garantice el derecho a la salud, que sí garantice la seguridad, que garantice la educación, que se preocupe por la niñez. Esos son los temas que Movimiento Ciudadano ha planteado, que ha puesto sobre la mesa, y por eso estamos seguros que el resultado del 27 va a ser muy favorable para nosotros y que vivimos el mejor momento del partido. ¿A quién ves en el 2027 de candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano? ¿En dónde? 2027, candidato a gobernador o gobernadora de Movimiento Ciudadano. ¿A quién ves? ¿Pero en qué estado? Colima. Ah, Colima. Es que si me dices, si me dices otro en estado, un pues podcast tengo... de Sonora que pregunte por Sonora. Bueno, en Colima yo creo que tenemos un gran proyecto. Hemos logrado consolidar una alternativa que ha estado siendo muy puntual. Lo hemos hecho en equipo. Tenemos perfiles muy importantes en Movimiento Ciudadano, empezando obviamente por las mujeres, empezando por 2 exalcaldesas que me parece hicieron un trabajo excepcional como alcaldesas, una en el puerto, la otra en la capital, muy bien evaluadas. Hoy seguramente se les extraña a ambas en los municipios por las condiciones que se están viviendo en el estado, por el trabajo que hicieron, por supuesto, por el equipo que lograron formar y que fue parte muy importante del trabajo que dieron como alcaldesas,
Pero también tenemos perfiles jóvenes que pudieran levantar la mano, que pudieran consolidarse como esos que le den esa alternativa de futuro a Colima. Tenemos a Marta Cepeda, tenemos a Griselda Martínez, tenemos a Margarita Moreno, tenemos incluso al profesor Federico Rangel, que es un personaje que, y digo personaje en el buen sentido, no como de manera despectiva, pero el profesor Federico es un político que tiene una trayectoria importante, que tiene una trayectoria política muy positiva. Te puedo hablar también, en mi caso, por supuesto, considero que he venido haciendo un trabajo como delegado nacional importante, cumpliendo mi función, y si en algún momento se requiere también ¿Te gustaría ser candidato a gobernador? Sí, por supuesto. Yo creo que a cualquiera que está en un partido político y que aspira a ser político, claro que son de las posiciones. Cualquier posición yo creo que es importante, ¿no? Yo tuve ya la oportunidad y la bendición y la dicha de ser diputado local. La verdad es que me gustó mucho el tema legislativo, pero también me encantaría el tema ejecutivo, ¿no? El poder generar condiciones para todo un sector del Estado. ¿Esa es tu gran espinita? ¿Eso es lo que te falta por hacer? O sea, sí, digo, tienes una carrera importante, pero también no tan larga como otros actores políticos. ¿Qué te falta? O sea, ¿te faltaría ser gobernador? ¿Alguna otra posición? Yo creo que estuve ya en la administración pública, tanto estatal y municipal. Estuve ya en las dos. Me gusta la función pública. Tuve cargos importantes, tanto en la administración municipal en Villa Álvarez como en la estatal, en el gobierno del estado, en la anterior administración. Y me parece que la función pública requiere de mucho profesionalismo, de mucho trabajo serio, responsable, de mucha transparencia también, de mucha determinación en momentos de crisis, que de repente es lo que mucho en lo personal critico, pero como partido también lo hemos hecho, que en los momentos que se viven crisis en el Estado, crisis de seguridad, crisis de salud, se ocupa ser determinante, se ocupa ser decidido, se ocupa tener carácter y tomar decisiones que, aunque a veces no son populares, son las decisiones que nos ayudan a salir de esa crisis o a generarle precisamente a la población una percepción de tranquilidad, ¿no? Y que no solamente sea un discurso, que no solamente sea una narrativa, que no solamente sea por salir a decirle a la gente para que se calme que lo que pasa en este momento ya se controló o se está controlando. Me parece que no es así, se requiere mucha responsabilidad. Sí es una espinita, sí me gustaría, por supuesto, y por eso creo que hoy Movimiento Ciudadano tiene un gran proyecto, tiene un gran equipo y tiene perfiles importantes para competir en el 27, y por supuesto que yo no me descarto de eso. Ok, ahora vamos a unas preguntas rápidas, ¿te parece? Ay, jola, esas son las que luego ponen a bailar a todos. Si no hubieras sido político, ¿serías? Futbolista. ¿Futbolista? Pero bueno. Pero yo te he visto jugar. Bueno. No creo que estás mejor de políticos. La verdad es que sí, es una de mis grandes pasiones. Si no hubiera sido político, hubiera incursionado mucho en el tema del fútbol, ya sea como futbolista, director técnico, algo. ¿Músico no? No, fíjate que no, aunque me encanta la música y trabajé la música algunos años, sí me gusta, pero no creo que sea mi pasión la música. Ok. Bueno, la siguiente era tu pasatiempo favorito, me imagino que es jugar fútbol. ¿Algún otro? Jugar fútbol, sí. ¿Otro que tengas? Eres deportista, ¿no? ¿Te gusta también? Sí, pero el deporte que más practico y el único que medio sé es el fútbol. Ok. Sí, sería como mi pasatiempo. Bueno, pasar tiempo con la familia, por supuesto. Me gusta, soy de mucha convivencia con mis hermanos, con mi familia. Entonces, eso también me agrada mucho. Bueno, ya me dijiste cuál es la peor figura política de Colima. ¿Cuál sería la peor figura política de México y en la actualidad? Alito Moreno. Ok. Sin dudarlo. ¿Y alguien que te inspire en temas políticos? O sea, alguien que te guste mucho escuchar, que te guste mucho cómo actúe a nivel nacional y de cualquier partido. Digo, va a sonar como barbero lo que no quisiera, pero la verdad es de que no sé si sea un tema incluso generacional, pero me parece que he coincidido mucho en la forma de hacer política últimamente y desde que lo conocí. De Jorge Álvarez Maínez, me parece un tipo joven que tiene una visión muy interesante de hacer política.
y lo considero hoy uno de los personajes que más admiro, que más me gustaría seguir, y que además es un tema incluso de un tema generacional también. ¿Superhéroe favorito? Ay, cabrón. Pues Sí, tengo eres varios, de, pero... de superhéroes y cómics. Sí, yo creo que siempre estuve muy, muy traumado y familiarizado con Spider-Man, no sé por qué. Spider-Man. No sé por qué. ¿Y un villano favorito? Eso refleja mucho. Un villano favorito. Yo creo que... No vayas a decir Alito Moreno, ¿eh? Yo creo que Estamos Loki. hablando de... Ok. Loki, el que era la contraparte de Thor, ¿no? ¿Era su hermano que era? Sí. Loki, sí. No Sí, sé, sí era me su parecía hermano. un tipo brillante, villano, pero muy brillante. Perfecto, Chuy. Pues muchas gracias. No, ¿Algo pues que gracias a quieras ti. agregar? No, pues... Ya dijiste lo que tenías que decir. ya. Bueno, los perfiles interesantes, ¿no? Se me pasaron varios, pero ahí está también, Ay, se me fue el nombre. Pero es ahorita. que te quieras traer MC. O sea, Por que eso. te gustaría que... De traernos a MC, no, pues hay Sí. varios perfiles. Pues con uno, Hay- que nos hay- avientes. Hay varios, Mira, me parece O sea, es que yo creo que si te parece interesante, pues te gustaría que estuviera... Sí, ¿no? sí. Contigo. Sí, claro. Del Congreso, fíjate que he visto de manera sobresaliente algún par de diputadas. Me parece interesante. Esta diputada muy joven del PT, Andrea Heredia, Andrea. me parece que ha hecho un Manzanillo, trabajo ¿no? Creo que interesante en Manzanillo. Se conduce muy bien, muy respetuosa. La propia Sofi Peralta me parece que es una de las jóvenes también que está iniciando una carrera política importante. Bueno, es que ahorita la gran mayoría son mujeres. Sí, muchas Están, mujeres y digo, destacadas. está padre porque están agarrando mucho terreno y le están dando otra cara y otra visión a la política en México, ¿no? Y en el mundo incluso. Pues muchas gracias, Chuy. No, hombre, gracias a ti, Fer. Un gusto. Estamos a la orden. Eso Gracias. es todo por hoy. Muchas gracias.